Entonces, con todo eso, soy Adrián Manuel Serrano Tamayo, estudiante de la carrera de Derecho de cuarto ciclo de la Universidad Nacional de Loja. A continuación voy a dar mi video interactivo sobre el tema los modos de adquirir el dominio de la materia de Derecho Penal. Antes de continuar con los modos, tenemos que saber que los modos de adquirir dominio son mecanismos legales mediante los cuales una persona puede convertirse en titular de derecho de propiedad sobre un bien. Este derecho no solo surge espontáneamente, por ello el sistema jurídico define estos modos para regular el acceso a la propiedad, fomentar la estabilidad de relaciones sociales y económicas y de cierta manera resolver conflictos sobre la titularidad de bienes. Como uno de los primeros modos que tenemos la ocupación. En el Código Civil lo define como un modo donde una persona se apropia de bienes que no tienen dueño, siempre que esta apropiación no esté prohibida por la ley. Este mecanismo es aplicable a cosas muebles abandonadas, a la caza y a la pesca de animales dentro de los límites establecidos por las normativas vigentes, o incluso al hallazgo de tesoros ocultos, en cuyo caso deben respetarse las disposiciones legales y específicas. Como un ejemplo, tenemos que, de cierta manera, una persona que recoge conchas marinas en una playa, donde no esté prohibida esta actividad, dado que las conchas no tienen dueño y estas están en un espacio público, la persona que las recoge pasa a ser dueño de ellas mismas. Eso demuestra cómo este modo de adquirir el dominio se aplica de forma directa y sencilla en situaciones cotidianas, pero siempre dentro del marco legal. El siguiente modo sería la ascensión. Este se refiere a la adquisición de propiedad sobre los bienes que se incorporan a otro bien, ya sea de forma natural o artificial. La ascensión tiene lugar cuando una o de manera permanente a otra, y este pasa a ser parte de ella. La ley reconoce dos tipos principales de cesión, la cesión natural y la cesión artificial. La cesión natural es cuando un bien se une a otro sin intervención humana. En cambio, por otro lado, la cesión artificial es cuando un bien se une a otra de manera no natural, cuando hay parte humana en ella. Un ejemplo sería cuando una persona que tiene un terreno y debido a la ascensión de un río se acumula tierra en su propiedad. La nueva tierra que ha sido depositada por el río pasa a ser parte de su propiedad, ya que la cesión natural ha hecho que esa tierra se incorpore a su terreno. Como siguiente modo tenemos la tradición. La tradición consiste en la entrega material de un bien de parte, bajo la condición de que ambas partes tengan la intención y la capacidad de transferir y recibir la propiedad respectivamente. Este acto formaliza el cambio de dominio y la convierte en un derecho reconocido legalmente. Básicamente la tradición es esencial en contratos como la compraventa, la donación, la permuta, donde el acuerdo se ratifica con la entrega del bien. Un ejemplo sería que en la compraventa de un automóvil, el vendedor entrega las llaves y los documentos del vehículo al comprador. Con esa entrega material, el comprador adquiere la propiedad del automóvil, completando así el proceso de tradición. Después se daría la sucesión por causa de muerte. Como su nombre lo dice, ese modo de adquirir el dominio ocurre cuando una persona hereda bienes o derechos de otro que haya fallecido. En este proceso, los herederos adquieren la propiedad de los bienes del difunto, ya sea por testamento, a esto le llamaría sucesión testamentaria, o por ley, y eso básicamente estaría reconocida como sucesión intestada cuando no hay testamento. Este modo de adquisición tiene como base la voluntad del difunto, expresamente en un testamento o la disposición legal en su ausencia. Un ejemplo sería, si una persona que tiene una casa y al morir ha dejado un testamento donde la nombra a su hija como heredera de todo, ésta adquiere el dominio de la casa al momento de la apertura del testamento. En cambio, cuando digamos que no haya dejado testamento, la ley determinará cómo se distribuyen los bienes, asignando una parte a cada heredero según el orden establecido. Como último modo tenemos la prescripción. Este modo básicamente se trata de que un bien durante un periodo de tiempo determinado por la ley, sin que el propietario legítimo haya ejercido acciones para recuperar la propiedad. Este proceso otorga el derecho de propiedad a quien ha poseído el bien durante el tiempo estipulado, incluso si no era originalmente del titular. Las prescripciones se dividen en prescripción adquisitiva, cuando se adquiere la propiedad de un bien, y la prescripción extintiva, cuando se pierde derechos sobre un bien. Un ejemplo sería que una persona que ocupa la propiedad durante 10 años sin que el dueño legítimo reclame durante ese tiempo la persona
que ocupa el bien lo ha hecho de manera continua, pacífica y pública, cumpliendo los requisitos establecidos. Al transcurrir el periodo de tiempo determinado por la ley, la persona que poseía el bien adquiere el derecho de propiedad sobre él, incluso sin antes haberlo comprado o haberlo heredado formalmente. Ese fue mi video interactivo. Cualquier error sepan disculpar.